hermanos. Entonces, acompáñenme a 1 Timoteo. Como les decía, vamos a volver a nuestra serie que hemos tenido pausada por un tiempo. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17. Vamos a ver del 17 al 25, si bien nos vamos a centrar en el versículo 17, pero para que tengamos un contexto. 1 Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén, hermanos. Nosotros cuando comenzamos capítulo 5 de 1 Timoteo, vimos en los versículos 1 y 2, vemos algunos principios de cómo nosotros debemos conducirnos entre los hermanos. Vemos cómo debemos conducirnos entre nosotros, los hermanos. Vemos ahí como Pablo le exhorta a Timoteo a cómo debe tratar a los ancianos, a las señoritas, ¿cierto? A las ancianas también como madres, dice. Luego en el versículo 3 al 16 vimos algunas consideraciones y principios respecto a las viudas. Amén, de cómo nosotros debemos conducirnos con ellas y cómo debemos tratar a las viudas que puedan haber dentro de nuestra iglesia. Ahora en el versículo 17 Pablo da algunos principios y consideraciones respecto a los pastores. Amén, respecto a los pastores. Y este, hermanos, es un pasaje muy importante para la vida y para el ministerio de cualquier iglesia local. Porque así como existen diferentes doctrinas respecto a la palabra de Dios que son muy esenciales para comprender el Evangelio, como por ejemplo la doctrina de la encarnación de Cristo, la obra que realizó Cristo en la cruz, su resurrección, estas doctrinas son esenciales para que usted pueda entender el Evangelio. Una persona que no posee una correcta forma de pensar respecto a quién es Jesucristo, esa persona no va a tener una correcta comprensión del Evangelio. De la misma manera, hermano, y dentro de este mismo contexto, podemos decir que hay ciertas doctrinas que son esenciales para que una iglesia funcione correctamente, para que una iglesia pueda alcanzar un mayor grado de madurez posible. Y estas son las que tienen que ver con el gobierno de la iglesia y con el trabajo de los pastores. Estas deberían ser, o deberían estar más bien en los primeros lugares, sino en el primero. Temas como por ejemplo, ¿quiénes deben gobernar la iglesia? ¿Qué implicaciones tiene este gobierno? ¿Hasta dónde llega este gobierno de los pastores? ¿Hasta dónde llega la autoridad de estos hombres? ¿O cómo se eligen estos hombres? ¿Qué sucede si uno de estos pastores cae en pecado grave? ¿Cómo la iglesia debe conducirse respecto a la disciplina? Porque si usted no sabía, la iglesia puede disciplinar a un pastor si es que éste lo amerita. Entonces, hermanos, estos temas están incluidos en el texto que acabamos de leer y todos estos son vitales para el buen funcionamiento de la iglesia local. En 1 Timoteo 5, 17 en adelante es un texto clave para entender cómo debe ser gobernada la iglesia y también cuál es la función que tienen los pastores dentro de este gobierno. Y nosotros en este texto podemos ver tres regulaciones respecto al gobierno y al funcionamiento de los pastores. En versículos 17 al 18 nosotros podemos ver las regulaciones respecto al salario de los pastores. En versículos 19 al 21 podemos ver regulaciones tocantes a la disciplina eclesiástica de un pastor.
Y del versículo 22 al 25 podemos ver regulaciones respecto a los candidatos al ministerio pastoral. Amén. Pero antes de abordar estas regulaciones específicas, hermanos, debemos ver algunas consideraciones generales que nosotros podemos encontrar en estos pasajes. Pablo aborda evidentemente el salario de los pastores, ¿cierto? Cómo se deben poner en disciplina, cómo deben ser los candidatos al ministerio, pero también podemos ver información incidental en este pasaje, es decir, información que sobreviene en este asunto y que tiene alguna relación con él. Sobre todo en el versículo 17, que tiene que ver con el ministerio pastoral en un sentido general. Es por eso, hermanos, que este sermón tiene por nombre Consideraciones generales respecto a los pastores. Amén. Consideraciones generales respecto a los pastores. Posiblemente en el próximo sermón sea de las consideraciones específicas. Amén. Pero hoy vamos a ver las consideraciones generales respecto al ministerio pastoral. Si usted se fija en el versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Amén. Cuando aquí Pablo está diciendo los ancianos, no se está refiriendo a los ancianos en un sentido cronológico o de edad. De eso Pablo ya nos habló en el versículo 1. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. En esta oportunidad sí se refería a un anciano respecto a un orden cronológico o de edad. Pero en esta oportunidad, en el versículo 17, no se refiere a eso. Acá está hablando de los ancianos en un sentido de oficiales de la iglesia. Estos ancianos ejercen una función de liderazgo dentro de la iglesia. A eso se refiere. Cuando habla aquí el versículo 17 de ancianos, se está refiriendo a los oficiales que tienen una especie de liderazgo en la iglesia. Dice también que gobiernan bien. Pablo más adelante nos dice que hay ancianos que se dedican mayormente a predicar y a enseñar. Debemos nosotros recordar, hermanos, que Timoteo era un delegado apostólico. Timoteo fue enviado por el apóstol Pablo para trabajar en la iglesia de Éfeso. Y él, ¿qué debía hacer allá? Debía corregir algunos problemas que había en la iglesia. Y Timoteo debía saber cómo tratar con los ancianos que había en esa iglesia. Por lo tanto, la primera consideración general que nosotros debemos tener, la primera es que existen muchas pruebas en el Nuevo Testamento de que estos ancianos son los mismos que en otros lugares se les llama pastores u obispos. Esa es la primera consideración que nosotros debemos tener respecto a este pasaje, que en otros pasajes de la Biblia a estos ancianos también se les llama pastores y obispos, refiriéndose a la misma persona. La palabra anciano, pastor y obispo, estas son tres palabras que se refieren a la misma persona. Es claro que con la palabra obispo y anciano se está indicando a la misma persona, porque en ambos casos se nos dice que estos hombres gobiernan y enseñan. Eso lo podemos ver ahí en 1 Timoteo 3:2 y aquí también en el 5:17. No es extraño que un obispo fuera llamado presbítero o anciano, porque en el antiguo Israel, en la sinagoga y también en la iglesia primitiva, generalmente estas personas eran las que tenían mayor edad, simplemente porque eran unas personas más maduras. En forma muy adecuada, la palabra obispo o gobernante o supervisor se usa cuando el énfasis está puesto en su obra, y la palabra anciano cuando el énfasis está puesto en el honor que es debido a él. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos. Si usted no alcanza a llegar, prefiero que usted ponga atención y que no nos perdamos ahí en buscar. Pero ahí en Hechos 15 había un problema en la iglesia. También habían algunos judaizantes que estaban diciendo que para ser salvos debían guardar ciertos requisitos o ciertos ritos de la ley. Por lo tanto, desciende Pablo y Bernabé a la iglesia en Jerusalén para tener un concilio con estos hermanos y llegan a ciertas conclusiones. En Hechos 15:22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, en elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces, estas personas llamadas ancianos no son ni apóstoles ni son específicamente la iglesia, sino que dice los apóstoles por un lado, los ancianos por otro y la iglesia por otro. No quiere decir, obviamente, que estos ancianos no pertenecen a la iglesia, sino que son un grupo especial dentro de la iglesia.
En Hechos 20:17 también dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahí mismo en el capítulo, el versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. Si se fija acá, primero les dice ancianos, llamó a los ancianos de la iglesia, luego les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, refiriéndose a la misma persona, a las mismas personas. Y les dice para apacentar. Y la palabra griega acá es pastorear, significa pastorear a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, vemos que los ancianos de la iglesia son designados como obispos y Pablo dice que su función era pastorear la iglesia del Señor. Entonces, ancianos, obispos, pastores son exactamente lo mismo. En Tito, también capítulo 1, del 5 al 7, también vemos que Tito tenía una función similar a la de Timoteo. También era un enviado apostólico, en este caso del apóstol Pablo. A diferencia de Timoteo, Tito fue enviado a Creta y Timoteo fue enviado a Éfeso, pero con la misma autoridad de un enviado apostólico. Entonces, en Tito 1, del 5 al 7, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, y aquí la palabra es presbúteros. Dice, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. También vemos algunas características de estos ancianos. En el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo, ¿se fija? Ahora está usando la palabra obispo. Primero dice anciano, ahora le dice obispo. Sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, etc. Entonces, hermanos, los ancianos deben tener estas cualificaciones porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, son palabras intercambiables, pero que quieren decir lo mismo. Amén. También en 1 de Pedro capítulo 5, también vamos a ir ahí, vemos muchas veces nosotros como muchas veces se evita decir obispo, ¿cierto? Se evita decir estas palabras o tratar de obispo al pastor por el temor de que se confunda con los obispos católicos, ¿cierto? Católico romano. Pero las tres palabras son lícitas para dirigirse a un pastor de la iglesia. Por lo tanto, si usted le dice si le dice obispo Juan Jara, usted estaría siendo bíblico, no estaría siendo ni alzándolo más de lo que debe, sino que estaría siendo bíblico. Pero como les decía, muchas veces se evita usar esto para que no nos identifiquen, ¿cierto?, con cierta otra religión. Entonces, 1 de Pedro 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, está diciendo Pedro acá, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Luego dice, versículo 2, apacentar, que esto quiere decir pastorear, en la palabra griega, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y la palabra griega es episcopontes, que es un gerundio de la palabra episcopos, de donde viene la palabra obispo. ¿Cierto? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces vemos aquí como también Pedro ocupa estos términos de manera intercambiada. Le dice anciano primero, él también se considera anciano, y luego dice que tiene que cumplir una función de pastor, le dice apacentar la grey de Dios. Entonces la misma obra que hacen los obispos es la que hacen los pastores, es la que hacen los ancianos en este texto. Es por eso que Pablo en 1 Timoteo, cuando habla de los requisitos de los líderes, solo menciona dos tipos de líderes, dos tipos de oficiales, que son en el capítulo 3 del 1 al 7 los obispos, y en el capítulo 3 versículo 8 al 13 los diáconos. Por lo tanto, en la iglesia solo debe haber dos tipos de líderes, los obispos y los diáconos. Entonces, ¿por qué Pablo no menciona los requisitos de los pastores o los requisitos de los ancianos? Pudiéramos preguntarnos. Bueno, porque están incluidos en los requisitos de los obispos, son exactamente los mismos. De no ser así, hermanos, si no fueran los mismos, nosotros no tendríamos ningún texto en el Nuevo Testamento
que nos enseñe cuáles son los requisitos para los pastores. Y esto no puede ser, hermano. Por lo tanto, los pastores deben ser así, así y así, ¿cierto? Sabemos, porque dice que los obispos deben ser así y así y así. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí también vemos cómo Pablo reconoce a los obispos y a los diáconos que habían en Filipos. Entonces, estos son los dos oficios dentro de la iglesia. La segunda consideración, hermanos, que nosotros debemos tener, segunda consideración general respecto a este pasaje, es que la Biblia nos enseña de que la iglesia debe ser gobernada generalmente por una pluralidad de ancianos. Amén. Esto debe ser con la misma autoridad, aunque tengan diferentes funciones. Esa es la segunda consideración, de que generalmente la iglesia debe ser gobernada por varios pastores. ¿Y por qué decimos generalmente? Porque sabemos que Dios es quien provee los pastores para su iglesia. Y hay iglesias que por su tamaño, por su contexto, solamente tienen un pastor, otros tienen dos, otros tienen tres, dependiendo del contexto, el tamaño y los pastores que Dios haya mandado a su iglesia. Pero se esperaría que si una iglesia tiene un pastor, este pastor tenga el deseo y tenga el propósito de levantar otros pastores dentro de la iglesia, para que cuando la iglesia requiera otros pastores, ya hayan hermanos preparados para esto, para pastorear la iglesia. Es el caso de nuestro pastor Juan Jara, ¿cierto? Es el único pastor, pero estamos seguros y estoy seguro de que su deseo es tener otros pastores que lo ayuden en el ministerio. Y nosotros como iglesia debemos orar para que el Señor mande más pastores a esta iglesia. Amén. También en el versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien. Pablo escribió la carta a Timoteo para que él supiera cómo debía conducirse la iglesia del Señor. En este caso era la iglesia de Éfeso. Dice: mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, si una iglesia tiene más de un pastor, si tiene varios pastores, no solamente debería predicar uno solo, no debería solamente predicar un pastor, ya que los requisitos para ser pastor, si usted recuerda, vimos que deben ser estas personas aptas para enseñar. Por lo tanto, no solamente debería predicar uno solo. Ahora, estos pastores, si se fija, pastores en plural, deben ejercer la predicación y enseñanza para el beneficio de la iglesia. ¿Ven? Si estas personas son aptas para enseñar, entonces ellas deben ejercer la predicación y enseñanza de la iglesia. Versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación. No dice contra el anciano no admitas acusación, sino contra un anciano. Eso quiere decir que habían varios. Pablo entiende que la iglesia debe tener y deben haber más pastores. Algunos versículos que avalan esta verdad y este patrón neotestamentario. Este patrón es que hay muchos pastores en plural trabajando en una iglesia en singular. Vemos, por ejemplo, en Hechos 11 a los hermanos en Antioquía que se reunieron para enviar una ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Y en Hechos 11:30 dice: lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. A los ancianos. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 15:22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Hechos 20:17, enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, está hablando de varios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Se fija? Entonces, está hablando de una pluralidad de ancianos. Entonces, hermanos, hemos dicho no solo que las iglesias deben ser pastoreadas por una pluralidad de ancianos o pluralidad de pastores, sino que cada pastor también debe tener la misma autoridad. Si una iglesia tiene dos pastores, los dos pastores tienen la misma autoridad, aunque no todos tengan la misma función. O sea, todos seguramente no van a hacer lo mismo, pero todos tienen la misma autoridad. La Biblia habla que hay solamente dos oficiales, ¿cierto?, en la iglesia, los pastores y los diáconos.
No dice el pastor principal y los pastores asistentes, sino que dice pastores y diáconos. Entonces, a lo largo de la historia, hermanos, se han levantado falsas enseñanzas respecto al liderazgo de las iglesias. Como por ejemplo, cuando el emperador romano Constantino quiso igualar el gobierno que tenía Roma y quiso traspasarlo a la iglesia. Es por eso que el día de hoy vemos en la iglesia católica romana, por ejemplo, sacerdotes, diáconos, cardenales, monseñor, etc. Y la iglesia evangélica tampoco ha quedado fuera de eso, lamentablemente. El día de hoy vemos pastores, obispos, apóstoles, ¿cierto? Etc. Y esto no es bíblico, hermano, no es lo que la Biblia enseña. Todos son pastores y todos tienen la misma autoridad. Eso es lo que enseña la Biblia. Entre otras cosas, esto guarda a la iglesia de ser gobernada de manera dictatorial. Que hayan varios pastores guarda a la iglesia de que sea gobernada de forma dictatorial. Y la tercera consideración, hermano general, que podemos ver en este pasaje, es que la función básica de los pastores es gobernar y enseñar. Por lo tanto, deben ser aptos. Todos deben ser aptos para gobernar y para enseñar. De alguna u otra manera enseñan a la iglesia y gobiernan a la iglesia. Quizás no lo van a hacer de la misma manera, pero de alguna u otra manera lo hacen. Y por lo tanto, todos no tienen los mismos dones. Debemos tener eso presente. Todos los pastores no van a tener los mismos dones. Pero, como dijimos, ambos tienen la misma autoridad y deben tener esta función básica que es gobernar y enseñar. Respecto al ministerio de gobierno que tienen los pastores dentro de la iglesia, podríamos decir muchas cosas, hermano. Pudiéramos incluso hacer un sermón específicamente del gobierno de la iglesia, pero no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a ver un poco más general. En los tiempos de hoy se hace más difícil hablar sobre el gobierno de los pastores, ya que en este tiempo nadie quiere ser gobernado, nadie quiere tener una autoridad sobre nosotros. Muchas veces se ha visto que el gobierno de los pastores es una dictadura, ¿cierto? Donde la autoridad dada por Dios ha sido mal usada por los hombres. Y esto no es nuevo, hermanos. El problema con la autoridad se da aún en los tiempos de Cristo. Bueno, en la creación, ¿cierto? En la caída primero, pero también en los tiempos de Cristo. En Mateo 20, de versículo 24 al 28, podemos ver nosotros cómo los discípulos creían que Jesús era el Mesías, ¿cierto? Pero también ellos pensaban que por estar cerca de Él, por estar relacionados con Él, ellos iban a gobernar la nación de Israel, de que ellos ocuparían en algún momento lugares de liderazgo en Israel. Si se fija en el versículo 2 dice que en el versículo 24 al 28 dice que dos de sus discípulos, en este caso Juan y Santiago, se le acercan a Jesús a preguntarle cuál de los dos sería el más grande. ¿Recuerda? Luego, versículo 28 dice, en Mateo 20, 24, 28 dice, cuando los 10 oyeron esto, es decir, cuando el resto de los discípulos oyeron de que estos hermanos le estaban preguntando esto a Cristo, se enojaron contra los hermanos, contra los dos hermanos. Y no se enojaron por la pregunta que le hicieron, sino porque simplemente se adelantaron a él. Entonces Jesús dice, versículo 25, llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así. Entonces Jesús ya estaba dando indicios de cómo sería el gobierno de la iglesia. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por lo tanto, hermanos, el liderazgo dentro del pueblo de Dios es muy diferente al liderazgo que hay en el mundo. Acompáñenme a Primera de Pedro. Ya creo que ya leímos Primera de Pedro 5, del 1 al 3 dice, Primera de Pedro 5, del 1 al 3 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén, siendo ejemplos de la grey. Entonces, hermano, donde quiera que haya autoridad, siempre se corre dos peligros. Los que están en autoridad corren el riesgo de
ejercerla autoritariamente, ¿cierto? Y también los que están bajo autoridad corren el peligro de querer sublevarse, de querer rebelarse a la autoridad. Ahora, el hecho de que haya hombres que estén mal usando la autoridad pastoral no echa por tierra de que Cristo ha dado pastores a su iglesia. Y no quita el hecho de que estos pastores tienen autoridad sobre la grey en ciertos asuntos, ¿cierto? Y que estos pastores también gobiernan la iglesia. No porque haya malos pastores y malos gobernantes dentro de la iglesia quiere decir de que entonces no debemos tener, porque es algo que Cristo estableció. Entonces, para entender mejor el gobierno de los pastores es importante tomar en cuenta los títulos que se dan a los líderes de la iglesia. La Biblia, al llamar a los líderes de la iglesia pastores, ya nos está diciendo que ellos son quienes guían el rebaño, ¿cierto? Los pastores son los que guían, no las ovejas guían al pastor, sino que el pastor guía el rebaño. La Biblia, al llamar a los líderes de la iglesia ancianos, está haciendo una referencia al pueblo de Israel. Y aquí tenemos muchos pasajes que hablan de esto, pero solamente vamos a tomar dos. Los israelitas lo llamaban ancianos a los hombres que gobernaban al pueblo, no solo en el aspecto judicial, sino que también en el aspecto religioso. Éxodo 3:16 dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. Los ancianos de Israel entonces representaban al pueblo y lo gobernaban. También en el Nuevo Testamento, en Lucas 22:6 dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo. Se fijan aquí, los ancianos perduraron desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y fueron, entre otros grupos, los encargados de enjuiciar, ¿cierto?, a Cristo. La Biblia, al llamar a los líderes de la iglesia obispos, está haciendo referencia a cómo los gentiles le decían a los que gobernaban el pueblo. Los traductores del hebreo al griego utilizaron la palabra episcopos para traducir cuando la Biblia hablaba de gobernador, de jefe, etc. Porque estos hermanos, estas personas entendían de que eran los líderes que gobernaban al pueblo. Entonces, hermanos, si vemos todos los títulos que se usan para los líderes de la iglesia, se les llama ancianos, pastores, obispos, líderes, los que presiden también se les llama en otra oportunidad. Obviamente estos hombres tienen que tener por función gobernar al pueblo. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el alcance del gobierno de los pastores? ¿Deben ir los pastores a su casa y decirle a usted qué cocinar, por ejemplo? ¿O decirle a usted cómo llevar su culto familiar? Los pastores gobiernan la grey, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto la gobiernan? ¿Hasta dónde? Muchas veces se llega a los extremos de que los pastores no quieren ejercer el gobierno y la autoridad que Dios les ha dado por miedo, ¿cierto?, a que la iglesia, los miembros se vayan, porque se ofendan. O muchas veces se van al otro extremo, ejercen autoridad que no les corresponde y caen en dictadura, ¿cierto? Por otra parte, los hermanos por desconocimiento pueden hacer caso a cualquier demanda que el pastor les pida, violando así su libertad de conciencia. Pero también pueden haber miembros que caen en el libertinaje y menosprecian la autoridad y el gobierno de Dios, que Dios ejerce en su iglesia por medio de los pastores. Entonces, ¿hasta dónde llega el gobierno de los pastores? Bueno, debemos tener en mente que Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia y Él es el único que tiene autoridad y capacidad para legislar sobre ella. Primeramente debemos tener eso en mente. Efesios 1:21 al 23 dice: sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, el mismo Cristo es quien en la cabeza de la iglesia ha puesto autoridad sobre su iglesia. Sabemos que Cristo es la cabeza de su iglesia, de la iglesia, sí, pero el mismo Cristo estableció autoridad sobre la iglesia.
¿Ven? Entonces, esto nos da indicio hasta dónde debe llegar el gobierno, por lo tanto, de los ancianos. Por lo tanto, no estar sujeto a la autoridad que Cristo ha puesto sobre la iglesia es no estar sujeto a la autoridad de Cristo. Los pastores entonces deben hacer valer la autoridad de Cristo sobre su pueblo. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Eso con respecto al ministerio de gobierno. Respecto al ministerio de la enseñanza, que es la otra función que debe tener un pastor dentro de la iglesia, una de las funciones de los pastores es predicar y enseñar, es decir, impartir instrucción al pueblo de Dios, no únicamente desde el púlpito, ¿cierto?, públicamente y de manera colectiva, sino también en un sentido más personal y más privado. Todos los creyentes tienen el deber de procurar alimentarse espiritualmente a nivel personal, y siempre estamos instando a los hermanos que hagan eso, que lean la Biblia, ¿cierto?, que memoricen pasajes bíblicos, que tengan su devocional diario. Pero es indudable que Dios ha levantado pastores para que suplan parte importante de la dieta espiritual de sus miembros, de sus hermanos. Salmo 119:96 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Luego en el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y aquí la palabra exposición en el hebreo significa apertura, es decir, algo que no comprende bien, se le abren delante de sus ojos para que usted lo entienda. Esa es la idea de la palabra. Podemos entender esta exposición de lo que habla el salmista de dos maneras diferentes. Cuando dice que abra su entendimiento, podemos entender primeramente que puede tratarse de una apertura de mente, donde el Espíritu Santo trae al cristiano cuando está solo, ¿cierto?, leyendo, cuando está solo meditando en la palabra. No sé si a usted le ha pasado, muchas veces estamos leyendo, ¿cierto? Y pasa que hemos pasado por un pasaje muchas veces y en un momento determinado el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, ¿cierto? Y podemos comprender algo que antes no habíamos podido. También Dios da la apertura de mente a través de los hombres asignados por Él para predicar la palabra del Señor. También nos pasa, ¿cierto?, que muchas veces hemos pasado por pasajes, pero llega un día domingo y escuchamos que el predicador enseña sobre este pasaje y podemos nosotros ver cosas que nunca antes habíamos visto. Esto también es como el Espíritu Santo apertura nuestra mente. Por eso es que no se debe faltar a la iglesia, a menos que sea por una razón sumamente grave, hermanos. Porque Dios está proveyendo una instrucción que es única y que es importante para su iglesia. Gardiner Spring dice en su libro El poder del púlpito, hablando de los predicadores, dice: aunque ellos mismos son solo hombres pecadores, gusanos del polvo, ellos hablan en el nombre de Dios y lo que Dios mismo declararía de estar en lugar de ellos. ¿Ven? Entonces Jesús, antes de comisionar a sus discípulos, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Porque Cristo aquí estaba invistiendo a sus discípulos con esta autoridad que vino de parte de Dios. Y esto no lo está diciendo solamente a sus discípulos, no lo dice solamente a sus discípulos, porque dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor estaba comisionando a los apóstoles, sí, pero también a todos aquellos que tendrían la comisión divina de predicar la palabra del Señor de una forma especial y única. Y esos hombres hablan con la autoridad de Dios. Juan 20:21 dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gardiner Spring también dice: honrar o deshonrar la predicación de la palabra no es deshonrar al predicador, es honrar o deshonrar a Dios. Hechos 10:33 dice Cornelio, vemos como Cornelio hace venir a Pedro a su casa, ¿cierto? Y estando ahí le dice: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí también Cornelio estaba reconociendo esta autoridad. Por eso, hermanos, es importante que entendamos y aprendamos que en la iglesia de Dios debe haber reverencia y que debe haber un orden al momento de que el predicador esté exponiendo la palabra del Señor, porque estamos aquí en la presencia de Dios
para oír todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Por lo tanto, eso es algo serio, es algo solemne. La Biblia le da mucha importancia a este ministerio de la enseñanza de la palabra. En Hechos 6, ¿cierto? Vemos cómo había problemas con las viudas en la iglesia primitiva que estaban siendo desatendidas. Y los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por eso se instituyeron los primeros diáconos. El versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. También en Hechos 20:20 vemos cómo hay un discurso a los ancianos en Éfeso. Y en Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. En Efesios 4:11 vemos los oficios que el Señor ha dado a su iglesia, ¿cierto? 2 de ellos son temporales y 2 permanentes. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, oficios temporales, y a otros evangelistas y a otros pastores, maestros. Entonces, ¿qué hace un pastor? Este pastor cuida, guía y alimenta con la palabra el rebaño del Señor. 1 Timoteo 3:2 dice que un pastor debe ser apto para enseñar. 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo 4:11 dice: esto manda y enseña. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que es la enseñanza. Entonces, es sumamente clara la importancia que la Biblia le da a este ministerio de la enseñanza en el pastorado, hermanos. Los pastores deben sentir un peso, asimilar la importancia que ellos tienen de enseñarle a los hermanos que están bajo su cuidado y enseñarle todo el consejo de Dios, no solamente algunas cosas. Y no solamente a nivel congregacional, sino que también a nivel individual y personal. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De aquí la palabra hablar en griego es laleo, que significa hablar. Significa hablar en un sentido informal. Lo que está diciendo entonces Pablo es que cuando te juntes con los hermanos, ¿cierto? Aprovecha de hablar, de enseñarles. Aprovecha cada oportunidad que tienes para instruirlos en la palabra de Dios. En cuanto a la naturaleza de este ministerio de enseñanza, vemos que debe ser desarrollado tanto a nivel colectivo como individual, tanto a nivel público como a nivel privado. En cuanto al alcance, los pastores deben ser fieles en proveer a las ovejas que están a su cuidado una dieta espiritual balanceada y oportuna. Mateo 24:45 dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Usted como padre, ¿cierto?, no le da a su hijo lo que él quiere. No siempre le da papas fritas, no siempre le da dulces. Porque usted le da lo que le conviene. Le da lo que le conviene en el momento oportuno. De la misma manera los pastores no siempre dan lo que las ovejas quieren comer, ni lo que tiene mejor sabor, sino que le da lo que ellos necesitan y lo que es más beneficioso para su alma. Hechos 20:20, la versión de las Américas dice: como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. Nada que fuera útil. Por lo tanto, los pastores deben tener cuidado de enseñar únicamente ciertos temas que resuelvan problemas inmediatos y pasando por alto aquellos temas que son necesarios para la edificación, para la madurez de la iglesia y para el desarrollo de esta. Por ejemplo, si usted como padre disciplina a su hijo por su rebeldía, usted no solamente apunta a ese problema específico, sino que usted también está preparando para más adelante a su hijo, para que sea un esposo, una esposa, un profesional. Por lo tanto, usted no solamente se dedica y apunta a algo específico, al problema específico. De la misma manera, los cristianos enfrentan problemas diariamente, ¿cierto? Como la ira, la ansiedad, la depresión, los malos pensamientos. Por lo tanto, los pastores deben ser sensibles a estas necesidades que tienen los miembros de su iglesia y suplirla con las Escrituras. Habrá predicaciones que resuelven problemas inmediatos, ¿cierto? Pero de ningún modo puede estar desligado de toda una serie de instrucciones que tienen que ver con problemas que no son inmediatos, pero que necesitamos de todo el consejo de Dios para desarrollarnos como creyentes
en cada área de nuestra vida, hermanos. Todo el consejo de Dios, no solamente algunas cosas. Por lo tanto, el pastor debe ser sensible a esto, discernir cuándo predicar esto. La iglesia necesita esto, debo predicar de esto, pero también debe predicar todo el consejo de Dios. Este mismo tema, respecto al gobierno de la iglesia, la función de los pastores, el que el creyente comprenda y aprenda sobre el gobierno de una iglesia y cuál es el papel que tienen los pastores dentro de este gobierno. Es tan importante como aprender y entender que usted debe disciplinar a sus hijos. La palabra de Dios tiene muchas verdades, ¿cierto? Pero todas se interrelacionan, todas se relacionan entre sí. Sí, hay temas y verdades que nos enseñan. Si hay temas y verdades que nos enseñan, en alguna área de nuestra vida vamos a evidenciar esta falencia por esta falsa enseñanza. Si alguien de aquí tiene desconocimiento de esta verdad, de que el pastor puede ir a visitarlo privadamente, claro, cuando el pastor vaya a reprenderlo a su casa, usted va a pensar, ¿qué se mete el pastor? Si él tiene que predicar allá nomás, no se mete acá. Que eso es simplemente porque falta enseñanza sobre estos temas. Entonces, hermanos, los pastores no deben dar por terminada la tarea cuando enseñan en la iglesia públicamente. Deben velar también y resguardar individualmente su rebaño. Es por esto que muchas veces se hace necesario el tener varios pastores en una iglesia, porque si la iglesia es grande, no va a poder abarcar todo. Debe comprobar casa por casa cómo se está aplicando todo el consejo de Dios que Él dio colectivamente. Debe supervisar, debe ver si están en sus casas aplicando este consejo. Hasta que el pastor no hace esto, su labor no ha concluido. Su labor no es solamente predicar públicamente. Muchas veces en estos tiempos se ha perdido esta labor del pastor, ¿cierto? Que tiene un contacto personal con cada miembro de su iglesia, con cada oveja que él pastorea, y trata de enseñarles a ellas todo el consejo de Dios. Aunque todos los pastores tienen la misma autoridad, no todos tienen la misma función. Dijimos que si hay varios pastores, no debe haber un pastor principal ni un pastor asistente, ¿cierto? No es una idea bíblica, porque mengua la autoridad que deben tener todos los otros pastores. Es por esto que cada pastor debe estar bajo la autoridad de otros pastores. Ninguno debe estar fuera de la autoridad de los otros pastores. Todos se pastorean entre sí. A pesar de esto, no todos poseen las mismas funciones, dijimos. Todos los pastores enseñan y gobiernan en una forma u otra. 1 Timoteo 3 incluye como requisito que un pastor debe ser apto para enseñar, ¿cierto? Y también dice que debe gobernar bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Seguramente en un grupo de pastores algún pastor estará a cargo de las finanzas, estará a cargo de la música, pero él no va a ser el pastor de las finanzas, no va a ser el pastor de la música. Él es el pastor de la iglesia, pero que su función, su énfasis en el trabajo seguramente está apuntando a una determinada área. Aunque a las funciones que él se encargue en alguna área determinada, de igual manera él gobierna y enseña de alguna otra manera. Él gobierna y enseña a la iglesia. Pero no todos los pastores ejercen esa enseñanza y ese gobierno de la misma forma. Dios en su soberanía ha repartido dones, no solamente al cuerpo de Cristo, sino también ha repartido dones a los pastores. Por lo tanto, los pastores deben funcionar de acuerdo a los dones que Dios repartió a cada uno. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente, es decir, especialmente o sobre todo, a los que trabajan en predicar y enseñar. Y dentro de ese trabajo de gobierno y de enseñanza hay pastores que manifiestan o van a manifestar más habilidad que otros, porque depende del don que Dios le haya dado. ¿Es apto para hacerlo? Sí, pero seguramente va a manifestar más habilidad para uno. Los pastores deben ser sabios en discernir eso, para que funcionen dentro del área que Dios les ha capacitado. No quiere decir de que Dios los haya dotado para ejercer de buena manera ambas funciones. O sea, Dios puede dotarlo para ejercer de buena manera ambas funciones, pero seguramente en algunos casos tenga más habilidades para una, para la enseñanza o para el gobierno. La palabra trabajar que usa Pablo tiene un sentido de un trabajo arduo, un trabajo difícil. Por lo tanto, no está hablando simplemente de alguien que enseña, sino de alguien que ha tomado el ministerio de enseñanza como una prioridad en su vida. Una persona que enseña predominantemente, que su ministerio evidente es el de enseñar. Entonces, hermanos, vimos y hemos visto 3 consideraciones generales respecto a este pasaje. Número 1, vimos que
Generalmente hay una pluralidad de ancianos, ¿cierto? Que varios pastores pastorean una iglesia y estos pastores todos tienen la misma autoridad. También vimos que la función principal de los pastores es gobernar y enseñar, ¿cierto? Y también vimos de que no todos tendrán dentro de este esquema la misma función. Ambos están preparados, todos están preparados para hacerlo, pero seguramente en su función van a trabajar de manera diferente. Amén, hermanos. Por lo tanto, debemos nosotros orar para que el Señor provea pastores a nuestra iglesia, para que provea más pastores que ayuden a nuestro pastor Juan, que trabajen en la obra y que se sometan a estas especificaciones generales. Seguramente en el próximo sermón vamos a ver consideraciones más específicas, como dijimos, respecto al salario, respecto a la disciplina del pastor. Pero antes de pasar a eso, yo pensé que era importante ver estas consideraciones generales para que luego podamos entender el resto. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor para que nos guíe.